¿Sabes cuándo debes disponer de tus recursos de la Afore? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues te invito a ver este video. Bien, pues nace en 1992 lo que es el llamado Sistema de Ahorro para el Retiro, el cual es una disposición que se incorpora en ese año para obligar a los patrones a hacer una aportación del 2% sobre el salario base de cotización. Entonces, se modificaron varios artículos de la Ley del Seguro Social de 1973, que es cuando le da vida a este sistema de ahorro para el retiro con un objetivo, con el objetivo de que se mejoren las pensiones de los asegurados. Asimismo, para efectos de la ley del Infonavit, también se hace una modificación estableciendo que esas aportaciones del 5% también se iban a hacer a través de la misma cuenta. Recordarán por ahí que en ese año de 1992, si nos remontamos, es cuando la misma disposición establece que los patrones enviarán a las instituciones bancarias un disco con información de los trabajadores para aperturar sus cuentas e individualizar las mismas y de esa manera poder hacer las aportaciones. Bien, entonces, si se dan cuenta, aquí les pongo lo que es la normatividad que se refiere a esas aportaciones que han sido del 2% y del 5%, que incluso también la misma Ley Federal del Trabajo en su artículo 141 regula esa aportación a la vivienda de aquellos años. Entonces, ahorita les hago un comentario importante también para explicarles cómo se pueden solicitar esa devolución de esos recursos. Bien, pues entonces, pasando a esa primera opción de disponer de los recursos, tenemos el llamado retiro por desempleo, que consiste en solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social un préstamo, ¿verdad? Un préstamo con el carácter de devolución o con el carácter de que les llegara a afectar en sus semanas cotizadas. Entonces, la primera opción que regula este artículo 191 es que pueden retirar parcialmente, ¿sí?, siempre y cuando hayan transcurrido, una vez que estén desempleados, hayan transcurrido 46 días. A partir de ese día 46 es cuando van a poder tener derecho a esta primera opción, ¿sí? Quienes tengan su cuenta aperturada con un plazo mayor de 3 años tienen derecho a un préstamo que puede ser de 30 días o 30 veces su salario base de cotización promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Por otra parte, nos aclara dicha disposición que ese préstamo, o sea, esa cantidad que resulte de salario base por 30 días no debe exceder 10 veces el salario mínimo elevado al año. Es decir, 123.22 para este ejercicio 2020 por 10 por 365 nos da un importe de 37,479 pesos. Ese es el importe máximo que les pueden prestar a aquellas personas que tengan su cuenta aperturada de 3 a 5 años. Los que tienen más de 5 años con la cuenta aperturada, entonces tienen derecho a un préstamo que es de hasta 90 veces el salario base de cotización, ¿sí? También nos deja en claro dicha disposición que es el que resulte menor, 90 veces el salario base de cotización o el 11.5 de su saldo que tenga en su estado de cuenta de Afore, ¿verdad?, referente a los rubros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Esa es una primera opción en donde ustedes pueden disponer hoy en día por desempleo de sus recursos que están en la Afore. La otra es mediante la pensión. La pensión que puede ser conforme a la ley de 1973 o conforme a la ley de 1997. ¿Sí? Sabemos bien que todos aquellos que se inscribieron antes del 1 de julio de 1997 tienen derecho a una pensión conforme a la ley de 1973, que es la que más les conviene, ¿sí? Prácticamente la ley del Seguro Social de 1997 es, aplicable más a los millennials, ¿sí?, que es aquellas personas que nacen en los años 90 y que, bueno, empiezan a aportar por ahí del año 95, 97, bueno, y actualmente. Entonces, siendo así, una manera de poder disponer de los recursos es a través de las que cumplan esos requisitos de la pensión. Entonces, ahí están los requisitos para poderse pensionar. Ustedes ya los conocen, ya saben que son 500 semanas reconocidas, estar dado de baja en el IMSS y mínimo tener 60 años de edad para tener derecho a una
pensión por cesantía en edad avanzada, ¿verdad? Con un 75% del monto de la pensión, a los 61 años el 80% y así hasta llegar a los 65 años, que es del 100%. En ese sentido, bueno, pues cuando hacemos cálculos, en la mayoría de los casos la pensión conviene recibirla a partir de los 60, 61 años, ¿sí? Y por otra parte, para el caso de los millennials, pues su pensión va a ser en función de su monto acumulado en la Afore. Entonces tienen que evaluar si realmente vale la pena retirar o no. En el caso también de los que están cotizando conforme a la ley del 73, si hacen retiros, acuérdense que el artículo 198 regula claramente que les van a disminuir semanas de cotización y eso les puede afectar mucho. Los que estén cotizando conforme a la ley del 73, yo les sugiero que eviten esa solicitud de préstamo, o que si lo llegaran a hacer ahorita por cuestiones económicas, dada la situación por la que estamos viviendo, que más adelante las repongan, porque de esa manera les vuelven a reinstalar esas semanas que les disminuyeron, ¿sí? Bien, asimismo, ya cuando se hace el trámite de la solicitud de la pensión y les dan una resolución, en ese sentido ya tienen derecho a retirar todos los recursos si es que se pensionaron bajo el esquema o el régimen de 1973. Todos esos conceptos que vienen, chequen los estados de cuenta de la Afore, esos conceptos vienen ahí y traen sus montos. Esos son los conceptos y los montos que les van a devolver, ¿sí? En caso de que se pensionen conforme a la ley de 1973, ¿sí? No se toman esos recursos para la pensión, simplemente se les van a devolver. Y por otra parte, esos conceptos que dicen cesantía en edad avanzada y vejez, eso identifíquenlo y pónganle ahí un tachecito ahí en su estado de cuenta de la Afore, si es que se pensionan conforme a esta ley, y también el que dice cuota social, ¿sí? Porque nos han hecho muchas veces la consultoría que por qué no devuelven esas cantidades. No las devuelven porque eso se utilizan para los fondos de la pensión que les van a estar proporcionando, ¿sí? Asimismo, en el caso de que los millennials se pensionen conforme a la ley del 97, que es lo más probable que se pensionen conforme a esa ley, solamente les van a devolver los recursos de Infonavit, ¿sí? Ahora bien, si se da lo contrario, que haya una negativa de pensión, entonces les van a devolver de todos modos, conforme a la ley del 73, todos los recursos. Un ejemplo, oye, pues yo me di de alta por ahí de 1992, ¿sí? Tengo ahorita 350 semanas cotizadas, ya tengo 65 años de edad y no alcanzo el derecho a una pensión conforme a la ley del 73. Bueno, pues en ese sentido les van a devolver todos estos recursos. Pero hay algo muy importante aquí también. En el artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo establece que también cuando estén desempleados o cuando estén incapacitados o cuando haya la muerte de un trabajador o cuando haya la pensión, esas aportaciones de 1972 del Infonavit, que eran del 5%, ¿sí? Se las van a devolver directamente el instituto, o sea, el Infonavit les va a devolver esa cantidad, que realmente es una cantidad mínima, o sea, a veces son los 2,000 pesos, los 3,000, digo mínima porque una vez piensa que es mucho, pero esa cantidad la puede dobletear el instituto siempre y cuando la soliciten para un cónyuge o un beneficiario. Entonces, ahí sí hay que checar bien ese artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, en donde muchas veces nos olvidamos de ese recurso que está ahí, porque ese no está dentro de las Afores. Entonces, es importante que lo soliciten. Es ese fondo a la vivienda de 1972, que adicionalmente a todos estos conceptos los pueden solicitar, ¿sí? Asimismo, en la resolución de la lámina anterior, también tienen derecho a ese monto. Bien. ¿Quién paga las pensiones? ¿Quién devuelve esto de las Afores? Bueno, las pensiones las paga el Instituto Mexicano del Seguro Social, si es que se pensionaron conforme a la ley de 1973, y en el caso de la ley de 1997, quien paga las pensiones son las aseguradoras a través de una renta vitalicia. Renta vitalicia significa una cantidad mensual de por vida, ¿sí? O sea, vitaliciamente. O, en su caso, pueden obtener una pensión a través de las Afores, que se les llama retiros programados. El monto acumulado que tienen en su cuenta individual se divide entre el número de pagos que elija el asegurado, el pensionado, 12, 24, 36, etc. Recuerden que entre más tiempo se queden los fondos, mayores intereses va generando. Otra forma de pensionarse es
a través de la pensión mínima garantizada, que es un salario mínimo del Distrito Federal, en este caso 123.22 por 30.4, más o menos el factor, y de esa manera nos da el importe mensual de la pensión. ¿Sí? Entonces, hay que estar bien atentos para saber cuando nos pensionamos conforme a una ley y conforme a la siguiente. Bien, como se darán cuenta, pues ahí tienen las opciones para poder disponer de estos recursos, y asimismo también se tiene una opción más, que es cuando se da la muerte de un asegurado, dichos beneficiarios, ¿sí?, ya sea la viuda, ya sean los huérfanos, o sean los ascendientes, también podrán disponer y retirar estos recursos. Para ello es importante que cumplan con los requisitos que marca la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. Bueno, pues mi nombre es el contador Telesforo Ávila. Espero que esta información sea de mucho interés y de mucho agrado para ustedes. Cuídense mucho y que tengan bonito día.